Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es. Bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular de Santander. Estamos metidos en el mes de julio y en este primer programa del mes de julio la verdad es que tenemos tantos temas, tantos, que algunos se quedarán en el tintero sin duda, pero ha sido una semana muy ajetreada con muchas noticias, algunas de altísimo calado que vamos a intentar de desgranar en los próximos minutos, y lo vamos a hacer con nuestro invitado habitual, con don Aurelio Sastre, el presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales, experto en marketing y colaborador de esta casa. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Decíamos que teníamos muchas cosas, muchísimas, y así es, ¿verdad? Sí, sin duda, hay muchos temas y todos, yo creo, de calado. Vamos a empezar por el final y vamos a empezar por Cantabria. Los datos del paro del último mes, han salido ahora los datos del mes de mayo y que realmente son muy buenos. Cantabria lidera la bajada interanual del paro en España, con una bajada del 12,06 en lo que va de año, 5.928 personas. Y lo que es más importante, la Seguridad Social ha llegado a los 205.000 personas cotizantes. Es decir, son unos datos que dan una esperanza muy grande a la recuperación del empleo, aunque luego podemos profundizar la clase de empleo que es una tónica general, ya no solo en España, sino en Europa, y que hemos hablado muchas veces que hay que cambiar las dinámicas de empleo en la Europa, pero eso no se va a conseguir con una voluntad de los estados, mucho menos de las regiones, sino con unos acuerdos transnacionales para evitar el dumping social que produce China. El problema del empleo precario, que se puede ver en Inglaterra, se puede ver en Alemania, en Francia, es un problema de gravedad a media distancia. Pero claro, cuando la tesitura es trabajar o no trabajar, pues habrá que dar el primer paso. Don Aurelio, yo creo que son unos datos esperanzadores. Sí, no cabe duda que son datos buenos, además son datos que se vienen dando a lo largo prácticamente de todo el año, datos positivos, y eso es bueno. Son datos los que se dan de cifra de empleo, son paralelos también a los que se vienen dando de incremento en los cotizantes de la Seguridad Social, y por tanto parece que esto se afianza. Siempre nos queda, yo diría, ese punto de lo que representa pues el contrato no y de eso vamos a hablar. El contrato a tiempo parcial, la incidencia que tiene la época estival en zonas como es aquí en Cantabria, en el tema de los servicios, que lógicamente el incremento pues es mayor, y que pasada esta época solemos ir a cifras negativas de empleo, pero bueno, tampoco vamos a flagelarnos con lo que puede pasar. No, pero aquí hay una teoría, es que esto sí es verdad, que llevamos 6 meses, incluido el invierno, creciendo el número de contrataciones. Luego no hay estacionalidad, lo que sí hay es evidentemente en toda España y en toda Europa precariedad. Y esto es un tema preocupante de cara al futuro, que no quiero que sea una sombra sobre los buenos datos, pero que es un tema que solo se puede arreglar con una lucha por los derechos sociales en Asia. Porque, y me dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver Asia con Europa? Pues miren, una cosa muy sencilla. Mientras Asia sea capaz de producir con sueldos de miseria, con rentas per cápita, por ejemplo, como la China, que a pesar de que hay las fortunas más grandes del mundo, tiene una renta per cápita de 5.000 euros. En España estamos de renta per cápita en torno a los 21.000. Es muy difícil que Europa
pueda mantener mucho tiempo esta estabilidad social. Y es necesario que en Asia exista una, bueno, primero los derechos humanos, los derechos laborales, el derecho al descanso, que no existe en China, que no existe en Taiwán, que no existe en muchos estados, y que desde luego están trastocando nuestros derechos conseguidos dentro de un equilibrio. ¿No es así? Eso es una realidad. La influencia que ha tenido los productos, la producción, los mercados chinos prácticamente en todo asiáticos el mundo, en general, asiáticos, han sido tremendos, han sido tan graves y han tenido tanta incidencia en el desarrollo de estos países, en el incremento del paro, en que las empresas se vayan a fabricar sus productos a estas zonas, ha tenido tanta incidencia que yo creo que había que haberse protegido de alguna manera. Sí. Yo insisto mucho, estoy totalmente de acuerdo, en que hay que proteger los mercados nacionales, cuando son mercados, pues como hace de alguna manera Alemania, es el país que más exporta del mundo, o el segundo en algunos casos, pero también tiene una protección de sus productos. Sus productos los fabrican allí, los fabrican con grandes niveles de calidad, cosa que también yo creo que en España se da, sobre todo si hablamos de productos relacionados con la agricultura y demás, y son productos que deberíamos de alguna manera habernos protegido, haberlo fomentado, aún en el caso de un encarecimiento de estos productos, porque todo eso, a fin de cuentas, redunda en Producto Interior, redunda en empleo, redunda en consumo. Y aquí nos venimos fijando en que miramos el precio, este producto es más barato, por lo tanto se lo compramos a la China, y los primeros que están haciendo esto son las instituciones. Usted se encuentra con los grandes consumidores de España, que son el gobierno, las comunidades autónomas, las empresas públicas, no digamos la sanidad. Pues usted ahora va a cualquier hospital y se encuentra con unos apósitos que se los compran a una empresilla de Murcia que hizo una sociedad para hacer una importación, y se encuentra con unas gasas pues que dice, bueno, pueden salir un poco más económicas que las que se compraban en España, fabricadas en España, que hay excelentes fabricantes. Bueno, pues se lo compran ahí. Por tanto, sí, todo esto es generador además, de paro. La competencia, don Aurelio, perdone que le interrumpa, es buena, pero tiene que ser en igualdad de condiciones. Claro, es decir, la competencia de Europa con una protección social con otros países no es preocupante, no, creo que es buena. Es que la competencia es buena, debe tener las mismas reglas de juego, ¿no? Si las reglas son diferentes, pues entonces ya entramos en la chapuza, y si eso se premia, pues ya estamos completamente perdidos. Por tanto, yo ahí, los gobiernos no son inocentes en esto. Los gobiernos deben atender mucho más las demandas que se vienen haciendo en el interior de economistas, de críticos, en general de organizaciones sociales, diciendo que se debe fomentar mucho más y proteger de alguna manera la producción interna y el consumo en el propio país, y también la fabricación de productos. Yo llamaría un poco a todos estos grandes fabricantes españoles a que fuesen un poco más patriotas y de alguna manera sus fábricas, sus empresas las instalasen en España, ¿no? En cualquier caso, los datos, no queremos poner en una nube, son positivos, y además hay otra cosa positiva en torno a esto, que en Europa están retrocediendo, o mejor dicho, volviendo empresas que se habían ido, y están empezando a haber problemas sociales en China, y ese despertar de China socialmente a la vuelta de 5 o 6 años va a suponer un equilibrio en los costes con Europa. Yo lo veo así de claro, por ver el vaso medio lleno. Tiene que haber un retorno a situaciones que ya se dieron anteriormente. Yo creo que empieza a haber una sensibilización también por parte de la sociedad en este sentido. Las empresas se dan cuenta de que la situación de China pues no es tan sólida como esperaban. En este momento hay una gran preocupación por todos los inversores en China por la caída tan espectacular que está teniendo la bolsa. Pero ¿cómo puede funcionar un país con ese Producto Interior, por ese Producto Interior Bruto per cápita, ¿no? el total per cápita por habitante, y con esas diferencias sociales? Claro, eso es un estallido. La brecha social es impresionante, Eso no puede funcionar. Fíjese usted que nos preocupa la que hay en España, y ahí la podemos multiplicar por 100 o por 1000.
Pues vamos a hablar de otro asunto muy interesante que ha ocurrido en las últimas horas, y es que en la bajada de retenciones previstas para enero se adelanta a julio. Ya recordamos que en enero ganamos en nuestras nóminas un poquito en las retenciones, no sé si salía de media 12 euros, y ahora va a salir de media otros 12 euros, que evidentemente no es que sea una gran cantidad en cada persona al mes, pero que globalmente supone que va a haber más dinero en el mercado y que retrocede el IRPF a situaciones anteriores a la crisis. Me dirán, claro, estamos vísperas de elecciones para las Navidades. Pues sí, pero a mí me da igual eso. El caso es que se produjo en enero y que se produce ahora, y que es un dato que veníamos nosotros reclamando ya hace 2 años, porque el consumo se tiene que animar, y creo que esta es una forma de contribuir más, hay otras, a que el consumo tire en este país. Yo creo que es un poco un retorno a los principios del partido que gobierna. El partido que gobierna llegó con unas promesas electorales que iban en esa dirección, bajada de impuestos, en fin, una serie de medidas que no han cumplido y que, bueno, ahora parece ser que dice que la economía lo permite. La recaudación, perdone, y continúa, ha aumentado un 15%, es una brutalidad. Sí, claro, esto es cierto, la recaudación aumenta en la medida que se ha ido generando. Y yo le digo una cosa, no es ajena, las elecciones que se han dado lugar también a inversiones, en fin, han cambiado la actitud esa restrictiva y de austeridad a ultranza que venían realizando, y ha habido unos meses, yo creo que de un fomento de la economía importante con inversión pública y demás, y eso se nota en la economía. ¿Cómo no se va a notar? Recaudan más por concepto de seguridad social, recaudan más por conceptos fiscales, y eso se lo está notando en la economía. Es más, se ha visto en el consumo también. Se ha visto en el consumo, y es muy curioso lo sensible que es la sociedad a los cambios. Se notó, pero vamos, de una manera casi inmediata, el hecho de esas mayores que se dieron, mayores inversiones públicas, se notó en el consumo, pero casi de una manera automática. Pues bien, esto que ha surgido a partir de las elecciones, le ha entrado de nuevo un poco el miedo en el cuerpo a la sociedad, y ve usted otra vez un consumo que ha caído. O sea, hay un movimiento errático en este sentido. Es que estaba pensando mientras decía usted qué débil es de pensamiento la sociedad, ¿verdad? Qué pocos principios. Es una sociedad sin principios y sin ideas claras. Y lo estamos viendo ahora en el cambio ya del electorado griego, que ya parece que el sí, no sé lo que saldrá este domingo, cuando lo grabamos, estamos haciendo este programa, es viernes, pero el cambio ha sido espectacular, y en España mismo se está notando ya en las encuestas un cambio respecto al propio sistema, a la votación realizada hace pocos meses. Es decir, es una sociedad muy fácil de influenciar, positiva o negativamente, y esto de verdad no es bueno. La sociedad tiene que tener valores, y los valores, unos valores sanos, buenos, y está el vaivén del mar, ¿no? Sí, la sociedad va perdiendo valores, va perdiendo criterio en la medida que los líderes no lo tienen. Y esto es lo que nos ha venido pasando en sociedades. Unas pues por las rémoras o por las secuelas que quedan de dictaduras, otras pues porque todos sus gobiernos han sido un desastre. Lo cierto es que la sociedad no tiene un criterio ni una idea firme en cuanto a hacia dónde debe dirigirse. Y es como muy dirigida en todos los aspectos. Por tanto, se funciona con miedo. Al no haber ese criterio firme, se funciona con miedo. Y esto se está detectando. No se detecta todavía en las estadísticas, pero verá usted los meses, cuando las empiecen a dar, cómo esto que yo le estoy diciendo, esos dientes de sierra en aumento y disminución del consumo, cómo se van dando. Y eso, ¿quiénes lo detectamos? Por los que estamos ahí, en la calle, en los puntos sensibles de la economía. Bueno, ¿no? Hablando del miedo, y ya pasamos al tema que no va a ser monográfico, porque todavía trae noticias, que es el tema de Grecia. Es decir, el miedo es lo que destruye las sociedades y lo que hace un daño a dividir las sociedades. Desde el mes de enero, que llegó el gobierno de Syriza al poder, las cantidades de dinero que se han sacado los griegos de Grecia, y estoy hablando de la clase media, todo aquel que tenía
un euro, le ha sacado y le ha llevado a casa. De hecho, decían que la policía griega estaba reforzando la vigilancia en las calles, dado la cantidad de dinero que había en las casas. Bien, no voy a decir ya las grandes fortunas, que eso por sabido está. Siempre las han tenido. Las fortunas de los grandes navieros griegos la tenían en sitios donde abanderaban sus barcos, puertos francos, etcétera. Sino ya la clase media, que es al fin y al cabo la clase que suele aguantar en los países. Por lo tanto, los experimentos con gaseosa. Y nos encontramos ante el show griego, la tragedia griega de la incompetencia máxima. Yo tengo aquí unos datos muy curiosos cuando se habla de echar toda la culpa a Europa. Y no soy de los que digo que Europa no tenga culpa, que tiene bastante culpa también. Pero mire, entre los años 1996 y 2008, Grecia aumentó el gasto público en un 80%, casi al doble. Imagínense ustedes que el gasto público en España en 5 años se duplica. Si ahora tenemos déficit, el déficit sería el doble. Es decir, algo increíble. Pero tengo datos míos, no los he traído aquí, sobre, por ejemplo, profesiones con peligrosidad. ¿Qué significa eso? Las profesiones con peligrosidad son aquellas que permitían, yo no sé, hasta hace unos meses, jubilarse con 52 años. ¿Sabe usted cuál es una profesión con peligrosidad? Bueno, sí, el periodismo. Sí, que sí, sí, porque las esponjas, no les estoy tomando el pelo, de los micrófonos pueden tener bacterias, virus, etcétera, y son contaminantes. Es decir, hay una capacidad de absorber personal joven en buenas condiciones en el mercado de la jubilación que ha hecho que el país sea absolutamente imposible de gestionar. Entonces, ¿que hay que ayudar a Grecia? No hay otra solución, porque si no esas personas se van a morir de hambre, y eso es una injusticia y eso no se puede consentir, pero tendrá que hacer también reformas para que sea un Estado que pueda vivir por sí mismo en el futuro, porque lo que no puede hacer Europa es estar cada 4 años metiendo inyecciones, perdonando deuda, y Grecia con esas normas. A mí me da una pena tremenda cuando se ve ahora en televisión estas personas mayores, sí, que son las que están pagando, yendo a sacar 150 euros. Sí. Cuando van estas personas, porque unos soñadores, unas personas sin capacidad alguna, toman decisiones que perjudican a todo el pueblo. A mí me da muchísima pena, porque lo que les llena la palabra es hablar del pueblo continuamente, y al que hacen siempre daño es al pueblo. Claro, qué curioso. Por supuesto. Esa es la cuestión. El problema que hoy tiene Grecia es que han llegado, algo que nos está pasando en este momento también en España, es que andaban pululando por ahí unos cuantos iluminados, llevaban años pululando por ahí, gente sin ninguna competencia, gente que prácticamente no ha trabajado en su vida, la gran mayoría de ellos, que yo diría que en términos de posibilidades y capacidad para gobernar se les puede decir que no saben hacer la O con un canuto. Y estos señores tienen el atrevimiento de salir a dirigir el país, de proponer soluciones para dirigir el país y enmendar la plana a grupos, a organizaciones competentes que lo saben hacer. Y el pueblo está sin defensas ante estos oportunistas. Somos pueblos sin defensas. Creemos que estos nos van a resolver algo, van a hacer algo, y no se analiza si tienen la más mínima competencia. Yo ya diría de competencia ya no solamente social, que creo que no la tienen a la vista de todo lo que está pasando, es la gente más antisocial que uno se puede echar a la cara, pero además competencia profesional y de falta de formación. Yo digo que para dirigir un país, para dirigir la economía de un país, habrá que darle una orientación social, pero también hace falta gente que sepa hacerlo y que sepa llevarlo. Estos no tienen ni la menor idea, lo único que tienen es una gran ignorancia, un gran atrevimiento, una falta de respeto absoluto a la sociedad. Lo estamos viendo cuando criticaban cualquier mínima actitud de un gobernante, hoy vemos que ellos se la saltan todas.
metiendo a sus familias en aquellos puntos a donde ha llegado a trabajar, porque dicen que son los mejores, insultando a la gente, en fin, gente sin la más mínima preparación, y ahí los tenemos. Y yo digo, la sociedad ante eso, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que generar defensas. O sea, no podemos estar al albur indefensos ante la agresión de estos grupos. Hay que generar defensas y hay que cuestionar si estas personas están capacitadas para hacer eso que prometen. La gente tiene que pensar, cuando ve a un político que quiere gobernar la región o que quiere gobernar el país, tiene que decir, vamos a ver, si este señor con ese talante, con esa fuera médico, yo iría a su consulta. Hay que cuestionarle así. Iré donde un profesional acreditado, con una experiencia y que me ofrece unas garantías. No iré a la aventura en ningún caso. Y aquí estamos en la aventura pura y dura. El gobierno de Grecia, por no... Sí, porque nos hemos desviado. Sí, el gobierno de Grecia. Pues el gobierno de Grecia son un grupo de incompetentes que creían que lo que hacían en sus pequeños grupos y en su familia lo podían hacer en Europa, lo podían hacer en la forma de... que iban a conquistar Europa. Iban a conquistar Europa, iban a cambiar la política europea. Pero hombre, ¿quiénes sois? ¿Qué os creéis que sois? ¿Crees que todos los demás son idiotas? Claro, han llegado con una prepotencia, insultante, con una chulería, se puede decir, porque las actitudes, yo no he visto en ningún gobernante de los últimos tiempos las actitudes chulescas que ha presentado el Varoufakis. Sí, pero mire, ayer le voy a contar una anécdota. Ayer le vi en la televisión griega al ministro de Economía y llevaba una camisa que bien vale 500 o 600 euros. Por supuesto, claro. No hay se lo puedo asegurar, ¿eh? Se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Esa no la lleva ese pueblo del que se les llega al tema. Se presenta con una moto de gran cilindrada, bueno, hay que ver el... Claro. Es decir, son... les gusta la riqueza más que a nadie. Por supuesto. Son unos auténticos demagogos de la realidad. Y eso hace daño. Pero yo quisiera más entrar en los datos macroeconómicos. Es decir... Evidentemente la Unión Europea se ha equivocado a admitir en su momento a Grecia en el euro. Evidentemente ha habido auténticas brutalidades de gobiernos anteriores desde el punto de vista económico. Y discutir eso no sería honesto por nuestra parte y cargar toda la responsabilidad. Pero sí hay una cuestión, que Grecia el 1 de enero hasta el 1 de enero estaba creciendo al 0,30 o el 0,40, empezaba a crecer después de años. Los datos del paro estaban en el 24, ahora está decreciendo casi al 1, decreciendo, y los datos del paro se han disparado al 27% y aumentando de una manera catastrófica. Luego estos señores han tomado unas medidas que no han creado confianza y lo que hacen siempre, que es para mí lo que más me preocupa, desunen al pueblo. Grecia está dividida y eso, aunque gane quien gane el referéndum, es lamentable y es lo más peligroso para cualquier país. Claro, se ha pasado de los sueños a la realidad. O sea, la gente pensaba, el pueblo pensaba que estos iban a hacer aquello que decían, pero ¿qué potencial tienen para hacerlo? Absolutamente ninguno, ni siquiera la capacidad para ser interlocutores del resto de los países, porque si vas a pedir dinero tendrás que ir atendiendo primero a unos compromisos a los que tienes, ser creíble, y luego tendrá que haber negociación y tendrá que haber un poco de humildad. Y yo creo que no lo tenían tan difícil. Hay una cosa, ya de entrada, y yo esto ya lo he dicho aquí, hace 2 o 3 meses, yo ya vi que en Alemania habían tomado la decisión de prescindir, de no caer en el chantaje de Grecia. Lo vimos muy claro y usted también lo... No, es que es el fin de la Unión Europea. Mañana claro. Puede ser... Bueno, hay un tema que... Sí, que siga. Sí, vimos muy claro esto y yo vi ese punto de inflexión donde Alemania había tomado ya la decisión de si había que prescindir de Grecia, se prescindía, pero no iban a aceptar absolutamente ninguno de sus chantajes. Eso estaba decidido y toda la evolución posterior va en esa dirección. En este momento, Grecia ha dicho, Tsipras ha dicho, acepto todas las condiciones que ustedes me quieren poner, a la vez que mantiene el referéndum. Claro, muy acertadamente, negociadores, en fin, expertos, Merkel en este caso le ha dicho, no, olvídese ahora sus condiciones no nos interesan. Primero, resuelva ese problema que usted solo se ha creado, sí o no, a nosotros nos da lo mismo. Y luego ya hablaremos. Por tanto, yo diría que han enconado de una manera la situación y las relaciones que hoy Grecia lo tiene mucho más difícil que hace un mes. Pero hay una cosa que no se está destacando mucho, y sí en Europa Central, y yo creo que es paradigmática.
¿Saben ustedes los países más beligerantes en las reuniones de los consejos europeos y de las reuniones de ministros de Asuntos Económicos de la Unión Europea con Grecia? Pues hay 7 u 8 países últimamente, que en los últimos 5 años han ingresado, Lituania, etcétera, que son los más beligerantes, que tienen una renta per cápita inferior. La Grecia la tiene en 16.000 euros. Estos países la tienen en torno a 12, 14. Y dice, hemos hecho sacrificios, nosotros estamos saliendo y les vamos a financiar a ustedes. Creo que es la primer ministro de Lituania, no sé si es Letonia o Lituania, me van a perdonar, uno de esos dos países, que es el que le ha dicho a Tsipras a la cara las cosas más duras. Oiga, yo a mi pueblo le estoy exigiendo esto, estamos haciendo sacrificios, vamos en esta dirección y viene usted con estas condiciones. Así que no se engañe, que no es solo Alemania, hay otros países que han sido más beligerantes y son países que se han unido últimamente a la Unión Europea y cuya renta per cápita y cuya situación social ha sido y es todavía inferior a la griega. Sí, eso es así. Yo creo que todos aquellos países que han venido cumpliendo con los criterios que ha marcado, las pautas que ha marcado que se han marcado desde Europa, como es el mismo caso de España, de Portugal, de Irlanda, unos con más intensidad. Incluso Chipre, ahí tiene Chipre. El primer ministro de Chipre que se ha puesto, vamos, Chipre tuvo casi corralito y Chipre ha pasado 2 años y está saliendo. ¿Todavía tiene algún tipo de intervención? No podríamos tolerar ese agravio comparativo. Es decir, todo el esfuerzo que hemos dado para que estos ahora se lo salten todo y campen por sus respetos, eso hoy, vamos, no tienen absolutamente, bien, creo que nada que nos hacer. Queda muy poco tiempo y tenemos que acabar, pero una cosa que queda clara, esto no significa que no haya que ayudar a las personas y que no... Son siempre las víctimas. Y que hay que ayudarlas a tope y que tiene que haber un plan de emergencia para que no haya nadie que pase necesidad en Grecia. Otra cosa es lo que tenga que pasar en temas macro, pero en la Unión Europea, yo creo que además la Unión Europea va a dar un ejemplo y va a hacer un plan de choque económico brutal. Sí, mantendrá con los bancos un y económico para las personas. Sí. Tiene que hacerlo, ¿eh? Sí, porque contrasta la actitud de los dirigentes, usted ve con su camisa de... Es que lo observé, yo se me pierdo. A Varoufakis y al pobre pensionista peleándose con otro de su edad, pues por ver quién pasa primero al banco para cobrar los 60 euros. Esas situaciones en una sociedad son inadmisibles. Pues acabamos, ha sido un programa realmente muy interesante por los temas que hemos tratado. Y bueno, pues les deseamos que tengan una feliz semana y hablaremos de Grecia, porque claro, el domingo, ¿qué pasará el domingo? Pues veremos a ver lo que pasa. Paz y bien, amigos. Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es